hay un centro de salud, como lo dijo el doctor Mauricio, hay un parque, un área verde donde poblaciones vulnerables, como son los niños o nuestras personas mayores de la tercera edad, van y se recrean y necesitan respirar aire puro. ¿Qué van a respirar? Radiaciones no ionizantes. Entonces necesitamos ordenar nuestro territorio en forma adecuada. No el avance tecnológico nos da la licencia de poder hacer lo que querramos hacer. Consideramos, al igual que con lo que dijo el doctor Mauricio, de que hay que cautelar estos espacios que cada vez son menores, cada vez son pocos dentro de nuestras ciudades, donde nos dan calidad de vida y nos dan dignidad humana. No olvidemos que el medio ambiente está directamente relacionado con la dignidad humana. No puede haber un hombre calificado dignamente o que viva con dignidad cuando al lado hay un vertimiento que le daña la fuente de agua del cual consume o respira diariamente polvillos contaminantes del aire. No podemos hablar de que a esa persona se le está respetando la dignidad humana porque sencillamente no son las condiciones adecuadas. Para ello también hay que fortalecer aspectos de supervisión y fiscalización ambiental, administrativo y penal. El penal tiene su lugar, pero también lo administrativo tiene un rol importante, porque en lo administrativo el bagaje de tipificación es mucho más amplio. Entonces, podemos nosotros fortalecer, necesitamos fortalecer la fiscalización ambiental, dar herramientas a las entidades y, ¿por qué no también al Ministerio Público herramientas mucho más idóneas para hacer respetar estos escenarios naturales importantes para una vida digna del ser humano? Si es que no hay otra intervención, espero. Enriquece mucho la participación. Imagínense, la intervención del doctor Mauricio nos ha abierto a la reflexión otros aspectos y eso es muy importante y se lo agradezco. Si es que hay alguna intervención adicional para seguir avanzando. ¿No? Seguimos avanzando entonces. Vayamos al siguiente tipo penal. Y entonces es el establecimiento de botaderos o vertederos de residuos sólidos. El artículo 44 de este decreto legislativo 1278, Ley General de Residuos Sólidos, establece que los botaderos son los lugares de disposición inapropiada de residuos sólidos. La ley anterior, 27304, definía un poquito mejor lo que era botadero, que era acumulación inapropiada de residuos sólidos en lugares baldíos, rurales, urbanos, que no cuenten con autorización o aprobación de la autoridad competente. Pero es la disposición inapropiada. Se habla de la disposición final inapropiada de residuos sólidos. Ese es el botadero. El botadero se caracteriza por no tener aprobación ni autorización de la autoridad competente y se caracteriza por la generación de daños ambientales, reales o potenciales. El tipo penal nos habla específicamente del daño, de la potencialidad de un daño grave. Es decir, la acumulación, la disposición inapropiada de residuos sólidos debe ser de tal magnitud que genere una potencialidad de causar un daño grave al medio ambiente, la salud humana, la integridad de los procesos ecológicos. En ese sentido, no cualquier lugar de disposición temporal va a ser considerado un botadero. Hay que diferenciar los botaderos de los puntos críticos. Por ejemplo, existen muchas denuncias que nos llegan, el hecho de que los vecinos de la urbanización tal acumulan sus bolsas de basura todas las mañanas en la esquina del jirón José Carlos Mariátegui. Ahí están acumulando permanentemente sus residuos. Viene el camión, los recoge, pero a la media hora sigue acumulándose las bolsas de basura. ¿Ese será un botadero? No lo es. Técnicamente no es, porque no es un lugar de disposición final de esos residuos. Es un punto crítico que requiere ser atendido. Lógicamente no va a ser penalmente relevante, pero sí va a ser administrativamente relevante, porque la municipalidad es la competente
para dar solución a esos puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en las vías públicas y que genera contaminación ambiental y además incomodidad a los vecinos. Entonces hay que diferenciar esos puntos críticos de los botaderos porque el tipo penal, por el principio, justamente por el principio, por la naturaleza residual del derecho penal ambiental, va a dedicarse a aspectos mucho más, que afecten mucho más gravemente el bien jurídico tutelado. En este caso, estamos hablando de los botaderos. Estos botaderos, esta potencialidad de daño grave también tiene que ser identificado, tiene que ser documentado a través de un informe suficiente, concluyente, que se diga claramente el por qué esta actividad es potencialmente causante de un daño grave. No de cualquier daño, sino de un daño grave. Para ello, entonces, se necesitará identificar cómo se realiza esta disposición de residuos sólidos. ¿En qué condiciones se realiza dicha disposición? Se debe identificar, por ejemplo, la presencia de mecanismos de segregación, de reciclaje, o mecanismos de control de vectores, o de control de animales o de canes, cercos perimétricos, presencia de lixiviados, conducción de lixiviados, eventualmente tratamiento de lixiviados. Todos esos elementos nos van a permitir decir de que este botadero es potencialmente causante de daño grave o no lo es. Porque no olvidemos que este tipo penal no es un tipo penal de orden administrativo que va a verificar si el botadero tiene o no tiene autorización o aprobación de la autoridad competente. Ese es un elemento del tipo penal. Pero el elemento más importante, considerando la naturaleza jurídica del tipo penal, es que es un tipo penal ambiental. Por lo tanto, tenemos que ver si es que pone en riesgo o daña un bien jurídico tutelado, un componente ambiental. Y para ello tenemos que verificar si es que ese botadero es potencialmente causante de daño grave al medio ambiente en sus diferentes componentes. ¿Qué sucede? Si es que el lugar de disposición municipal de residuos sólidos de determinada provincia del país no tiene autorización y aprobación de entidad competente. Asumamos ese ejemplo. Hay un botadero, hay un lugar de disposición final, perdón, hay un lugar de disposición final de residuos sólidos, no tiene autorización ni aprobación de autoridad competente, pocos son los que a nivel nacional tienen esta documentación, pero hay un procedimiento de segregación, de control de lixiviados, de tratamiento de lixiviados, de control de vectores, de soterramiento, de distribución de residuos orgánicos, inorgánicos, hay un procedimiento de reciclaje, de reutilización de los residuos inorgánicos, hay un control de emisiones de metano, hay un procedimiento que es cuidadoso al medio ambiente y que en realidad no va a ser causante de un daño grave. No es potencial si se mantienen tales circunstancias. Sería lógico insistir que por el hecho de no tener autorización o aprobación de la autoridad competente va a cometerse el delito. Considero personalmente que no, que por el espíritu de este tipo penal que tiene naturaleza ambiental, tenemos que ir a la afectación al medio ambiente o a la puesta en peligro del medio ambiente. A partir de ahí, tenemos que calificar, aun cuando no tenga autorización o aprobación de autoridad competente, pero si es un procedimiento medianamente limpio, que lo trabajan bonito, como se dice, bienvenido, que siga y que se transite a un relleno sanitario cuando la oportunidad se dé, porque para las municipalidades también es complejo de un momento a otro establecer un relleno sanitario. No es de la noche a la mañana, tiene un procedimiento desde la selección del lugar donde se va a instalar ese relleno sanitario y particularmente en el Cusco, solucionar conflictos respecto a la ubicación, porque hay varios proyectos en Cusco de identificación de lugares para el relleno sanitario del Cusco y las comunidades de los alrededores se oponen, no quieren. ¿Por qué?
porque ya tienen la experiencia del botadero de Jaquira, que ha sido un escenario realmente deprimente de contaminación ambiental, respecto a lo cual, lógicamente, esta fiscalía tiene acusaciones contra los dos penúltimos alcaldes de la municipalidad por este botadero, específicamente por haber generado o establecido este botadero en forma deficiente, vergonzosa y totalmente contaminante al medio ambiente. Entonces, hay que interpretar este tipo penal desde un punto de vista ambiental. Consideramos que tenemos que ver a este delito como un delito ambiental, no como un delito administrativo. Puede no tener aprobación y autorización de autoridad competente, pero si trabaja bien, entonces no vamos a poder identificar esa potencialidad de daño grave que nos exige tipo penal. Ese es el gran reto de este tipo penal, porque botaderos sin autorización, creo que sin temor a equivocarme, deben ser el 80% de botaderos a nivel nacional. Hay harto respecto de esto, pero establecer la potencialidad de daño grave de ese botadero, ahí ese es el reto de identificarlo. Lógicamente, ese 80%, de ese 80%, por lo menos más del 70% se trabaja en forma desordenada y poco o nada les ha importado a las autoridades ediles de trabajar estos temas. A veces hay más atención, se pone más atención en la inauguración de la canchita de fútbol del barrio que en tratar el tema de los residuos sólidos. Y otra modalidad en el segundo párrafo de este tipo penal es la alimentación animales destinados al consumo humano con desechos sólidos, ¿no? Esa es otra modalidad de delito de incumplimiento de normas relativas a residuos sólidos. Este nombre nos da la apariencia de que cualquier incumplimiento de normas relativas a residuos sólidos ya va a configurarse este delito. No es así. Únicamente está destinado este delito a los botaderos y a la alimentación de animales destinados al consumo humano con desechos sólidos. Esto de incumplimiento de normas relativas a residuos sólidos podría abarcarse desde la generación, desde la segregación, y todo un tema de gestión de residuos sólidos. Ahora, el tema de residuos sólidos, la basura dice que no se desecha, se gestiona, porque hay un componente económico en los residuos sólidos. Es un negocio la basura. Se puede hacer un negocio de los residuos sólidos, solamente que no tenemos todavía, a lo menos voy a hablar de acá de Cusco, no tenemos todavía el chip instalado de que estos residuos sólidos, en la magnitud que genera la provincia del Cusco, constituye una oportunidad para poder hacer un negocio, para poder negociar la basura y generar incluso energía del metano producido por la acumulación y el soterramiento de los mismos. Este metano podría abastecer de energía a determinada actividad en la zona noroccidental donde se ubica el botadero de la provincia del Cusco. Entonces, este es un nuevo tipo penal, el artículo 306, que habla del incumplimiento de normas relativas a residuos sólidos. Y hay bastantes aspectos dogmáticos en el delito de minería ilegal como para poder desarrollarlo y poder establecer una lucha contra el lobby jurídico, que es lo que estamos sufriendo nosotros, los que estamos de este lado de la orilla, de la gente que está al frente, ¿no? Hay mucho lobby jurídico que pretende disminuir o relativizar propiamente la persecución del delito de minería ilegal, debido, lógicamente, a muchos intereses económicos, ¿no? Saben ustedes que en torno a la minería ilegal, metálica o no metálica, existen muchos intereses económicos. Se ha demostrado que el minero tiene bastante rentabilidad en su actividad porque la realiza en forma ilegal. Y es que cuando se revienta una maquinaria, se repone a la semana siguiente otra. Y es que nosotros hemos visto realmente impresionados cómo es que llegamos a terminaciones anticipadas, por ejemplo, en un caso de minería ilegal, y conversando con el juez, llegamos a condiciones, se reduce el cesto de pena, y el momento de terminar la reparación civil
abogado de la Procuraduría especializada en delitos ambientales hace un ejercicio, valoriza y dice, como reparación civil, 300.000 soles. Y el minero dice, está bien, pero fraccionado, por favor, en 3 partes. Y entonces todos nos quedamos boquiabiertos, ¿no? 300.000 soles a 100.000 por cada mes. Imaginemos la rentabilidad de estas actividades y que hemos debido decir 600, decía el abogado de la Procuraduría. Pero bueno, eso para un poco graficar lo rentable que es la actividad minera cuando ésta se realiza ilegalmente. Porque cuando se realiza legalmente ya hay que tener consideraciones ambientales que encarecen un poco el costo y entonces ya no es atractivo para el minero. Entonces, por eso es que se realiza ilegalmente. No porque la gente le guste estar en la ilegalidad, sino porque es altamente rentable y porque además colaborado a que estos lugares de ejecución de actividades mineras, principalmente las metálicas, se realizan en lugares de poco alcance a la ley, les favorece para la realización de la actividad ilegal. Más el precio del oro, el alza del precio de oro, ha sido las condiciones ideales para el desarrollo de la actividad minera ilegal. Y en el caso del Cusco, una obra de la construcción de la carretera interoceánica sur, que pasa desde el Cusco y llega hasta Madre de Dios y hacia el Brasil, que ha facilitado no el comercio de productos de primera necesidad como se pretendía al momento de proyectar esta carretera, esta pista, sino ha servido para el tráfico de maquinaria, de combustible para la minería ilegal. Esta es una tarea pendiente, la minería ilegal es una tarea pendiente, porque consideramos que tampoco se ha tipificado adecuadamente el hecho. Vamos a ver en qué condiciones se ha tipificado este hecho. En primer término, el artículo 307-A del Código Penal sanciona a quien realiza actividades de exploración, explotación, extracción u otros actos similares de minerales metálicos o no metálicos, sin contar con autorización de la autoridad administrativa competente y que causen o puedan causar perjuicio al medio ambiente y sus diferentes componentes. Ese es el tipo penal del 307. Y entonces, como primer elemento, tenemos que identificar la realización de un acto minero. Y en este acto minero, el tipo penal, ¿qué nos establece? La exploración, la explotación, la extracción y otros actos similares. No he encontrado diferencias entre extracción y explotación. Son similares, son utilizados en forma similar porque es lo mismo. Unos decían, en algunas opiniones técnicas decían que extracción es cuando el minero encuentra el mineral aprovechable de frente en la naturaleza. Típico, por ejemplo, de la minería no metálica, en que yo voy a sacar lastre, el lastre lo encuentro porque es tierra, lo encuentro en el cerro, lo saco y lo aprovecho y lo comercializo. En cambio, la explotación ya implica, decía este comentarista, de un procedimiento de elaboración para la obtención del mineral, ya sea por utilización de enzimos químicos o algún procedimiento mecánico de obtención. Y entonces, ¿cuál sería el beneficio? Ahí es un problema que no se ha establecido muy claramente. Y es que en verdad extracción y explotación son términos similares. El problema acá es que se ha regulado la exploración ilegal. Y no creo, sin temor a equivocarme, está el doctor Rodolfo Mancilla también, el experto de la minería, de la lucha contra la minería ilegal en Madre de Dios, en que si es que ha identificado alguna carpeta de las miles que tiene contra la minería por exploración ilegal de minerales metálicos o no metálicos. Y es que el minero no explora, el ilegal no explora. El ilegal va, calcula, recoge información de que sí, este lugar rinde y comienza a trabajar. Le va mal, lo deja ahí y se va a otro sitio. Le va bien, se queda y trabaja como quiere trabajar. Pero exploración propiamente, no he identificado un caso de minería ilegal por exploración ilegal de minerales metálicos o no metálicos. Y entonces, acá
el acto minero está regulado en un catálogo semiabierto. Semiabierto, ¿por qué razón? Porque describe las actividades mineras, exploración, extracción y explotación, y hace referencia a otras actividades similares u otros actos similares. Estos otros actos similares tienen que ser de naturaleza minera, lógicamente, porque estamos hablando de un tipo penal relacionado con la minería, pero sobre todo tiene que tener ciertas características para que pueda incorporarse dentro del delito ambiental de minería ilegal. En este aspecto hay muchos doctrinarios del frente, del lado del frente, que dice que esta regulación del tipo abierto es inconstitucional y atenta contra el principio de legalidad, porque deja al criterio fiscal y judicial la incorporación de conductas dentro del tipo penal. Y la interpretación no puede ser extensiva cuando se trata de tipificar conductas penalmente. Tiene que ser restrictiva. Y entonces tenemos que ser restrictivos. Eso sí es cierto. Tenemos que ser restrictivos. ¿Y cómo vamos a ser restrictivos cuando el tipo penal establece extracción, explotación, exploración u otros actos similares? ¿A qué otros actos similares tendría que referirse para que pueda entrar dentro del tipo penal de minería ilegal sin atentar contra el principio de legalidad? ¿Qué otros actos mineros conocemos? El transporte, la comercialización, el beneficio. Vamos a poner estos tres. Debe haber muchos más. Yo conozco estos tres más, además de la exploración, la explotación, el cateo y la prospección. Pero vamos a poner ese aspecto. En cuanto al transporte, ¿podemos considerar dentro de este tipo penal? Vayamos a ver. Considero personalmente de que para incorporar estas otras conductas dentro del tipo penal de minería ilegal, se debe identificar dos requisitos. Primero, que sea una actividad que esté sujeta a una autorización de la entidad administrativa competente. Y el otro elemento, que sea una actividad que cause o pueda causar daño al medio ambiente en un nivel penalmente relevante. No nos está pidiendo daño grave, sino un nivel penalmente relevante. El transporte, ¿tiene el primer requisito? Sí. Tiene, porque está sujeto a una autorización de la entidad administrativa. Incluso hay concesiones mineras de transporte mineral. Entonces está sujeto a un procedimiento administrativo de autorización. ¿Es potencial o efectivo causante de daño ambiental en un nivel penalmente relevante el transporte propiamente? Yo considero que no. Por ello que el transporte no entra dentro de este tipo penal. La comercialización, igual forma. Si bien es cierto que está sujeto a autorización, pero la comercialización no genera per se, por comercialización, un daño penalmente relevante al medio ambiente. Diferente sucede con el beneficio. El beneficio es la obtención del mineral aprovechado. Yo saco tierra, saco rocas, lo muelo o lo lavo y obtengo a través de insumos químicos el oro. Ese es el procedimiento de beneficio minero. ¿Requiere autorización? Sí. ¿Causa daño potencial? ¿Es causante potencial o efectivamente dañino al medio ambiente? También, porque esta etapa del beneficio es más perjudicial al medio ambiente que la propia extracción o explotación, o la exploración, si se quiere. Porque inclusive en esta etapa de beneficio se utilizan los insumos químicos, mercurio, cianuro. Entonces, es esta etapa la más perjudicial al medio ambiente. ¿Y cómo no va a entrar dentro del tipo penal? Pues por supuesto que sí, aún cuando los del frente, los de la orilla del frente, los abogados de la orilla del frente nos digan de que no entra. Y algunos jueces se copian, porque está de moda seguirlos, porque está de moda, porque son expertos en litigación oral y hablan bonito. Entonces hay que ponernos esa onda, ¿no? Entonces, pero no estamos en ese escenario, tenemos que ser estrictos. Y en eso
tenemos que mencionar que el beneficio minero debe entrar dentro del artículo 307-A del Código Penal, porque reúne esas dos características que mencioné. Está sujeto a una autorización administrativa de la entidad competente y es potencial y efectivo causante de daño ambiental penalmente relevante. Consiguientemente, entra. Y este es el catálogo semiabierto. No es un catálogo abierto porque entrarían todos los actos mineros. No es así tampoco. Es semiabierto porque está sujeto a esas dos condiciones que les he mencionado, que considero deben aplicarse al momento de calificar si una conducta está dentro de este tipo penal o está fuera del tipo penal de minería ilegal. Y el segundo elemento es la ausencia de autorización de la entidad administrativa competente. No encontrarse dentro del proceso de formalización extraordinario. O sea, que no tenga autorización de inicio o reinicio de operaciones. Esta es la autorización que emite la autoridad competente para que el minero a partir de ahí pueda realizar actividad minera. El certificado de inicio o de reinicio de operaciones. No es que ya tengo mi GAFOM, ya tengo mi instrumento de gestión ambiental, ya tengo mi certificación, ya tengo el 80% avanzado de mi proceso de formalización. No, es el certificado de inicio o reinicio de operaciones. Eso es lo que dice la Ley General de Minería. Y no encontrarse dentro del proceso de formalización extraordinario, el reinfo que le dicen. No se trata del proceso de formalización ordinario, como abogados del frente quieren hacer consentir, porque el artículo 307-A hace referencia de que no solamente que están dentro de este tipo penal los que no se hayan incluido en el proceso de formalización, pero ahí se aprovechan de que habla de proceso de formalización y ellos astutamente, porque los abogados a veces pecamos de astutos, queremos ver de que, entonces cualquier proceso de formalización vale. Yo presento mi petitorio de derecho minero y ya estoy en proceso de formalización, entonces puedo realizar trabajo minero. Esa es la lógica. Esa es la lógica de la regulación de una causal de exención de responsabilidad penal. No puede serlo, porque tenemos que interpretar al tipo penal de minería ilegal no como un delito de orden administrativo, sino un delito de naturaleza ambiental. Por ello es que no podemos interpretar como lo hacen los del frente. Por ello es que tenemos que decir que el proceso de formalización para que opere la causal de exención es el mismo que regula la causal de exención, el decreto legislativo 1351, y hace referencia a dos aspectos, al reinfo o aquellos mineros que por negligencia del funcionario no hayan obtenido su certificado de inicio y reinicio de operaciones. No es el proceso ordinario, eso hay que dejarlo zanjado. Cometemos lobby jurídico perjudicial al medio ambiente si queremos referir eso. Y en eso hay que cerrar filas. No es el proceso ordinario que le otorga al minero la posibilidad de trabajar minería sin que sea perseguido penalmente. Es el proceso extraordinario, porque el decreto 1351 lo establece así y lo refiere respecto del proceso extraordinario de formalización integral, lo que todos conocemos como el reinfo. En ese escenario tenemos que dejar en claro esta ausencia de autorización, pero no toda actividad minera que no tenga autorización es delito. Si sería así, estaríamos diciendo que el delito de minería ilegal es de orden administrativo y no de orden ambiental. Por ello es que el tercer elemento importante es el daño ambiental, sea este potencial o efectivo. Para el delito de minería ilegal no es trascendente la graduación del daño. No es necesario que cause daño grave, como lo establece el artículo 304. Para el delito de minería ilegal es suficiente que la actividad minera realizada o que se está realizando sea potencial causante de daño ambiental. Es decir, si yo llevo excavadora, cargador frontal, instalo un chute
instalo mangueras, motores de succión, no he empezado a trabajar, ¿es delito ambiental? Considero que sí. ¿Por qué? La maquinaria, el chute, el motor de succión, la manguera, va a generar daños ambientales. Si eso se ejecuta, va a generar daños ambientales. Entonces, esa actividad es potencialmente causante de daño ambiental. Ya si como consecuencia de la instalación se opera, se remueve tierra, se forma cárcavas o pozas, se utiliza el chute para el lavado, eso ya es daño efectivo. O se desbosca, eso ya es daño efectivo. Pero el daño potencial, ¿a qué se refiere? Al daño hipotético que nos han dicho muchos autores. El hipotético referido a que si la actividad se mantiene en las circunstancias que se han identificado, van a causar daño al medio ambiente, entonces es daño potencial. De retirarse esas, lógicamente no van a causar daño potencial, pero de permanecer y de desarrollarse la actividad en las circunstancias que se han identificado, puedan causar daño ambiental, entonces ese es el daño potencial. ¿Cuándo no habría daño potencial ni efectivo? Por ejemplo, el uso estricto de los mecanismos artesanales. Y no hablo de la figura de mecanismo artesanal, de minería artesanal que se ha creado ahora, sino de la propia, de la que real y efectivamente es. Me refiero a aquellos mineros artesanales que utilizan bateas, barretas, pico, y que lavan su orito día tras día y hacen 1 gramo al mes, una cosa así. Ahí sí podríamos decir de que no hay daño potencial ni efectivo al medio ambiente, porque no se utilizan instrumentos químicos, insumos químicos, perdón, no se utiliza maquinaria de magnitud, únicamente una barreta, un pico, una batea para lavar. Entonces, ahí no podríamos hablar de daño potencial ni daño efectivo. Entonces, y lógicamente el dolo, ¿no? Pero estos son los elementos, el dolo y la culpa también, regulado en el segundo párrafo del 307-A del Código Penal. Estos son los elementos del delito de minería ilegal, que son distintos al concepto de minería ilegal, que vamos a verlo, que es un concepto de orden administrativo y que es utilizado para las acciones de interdicción, como lo vamos a ver en lo siguiente. Las agravantes, bueno, la pena es de 4 a 8 años y de 100 a 600 días multa. Las agravantes, realizar en zonas no permitidas, en áreas naturales protegidas, tierras de comunidades nativas y campesinas o indígenas, el uso de dragas o artefactos similares, el uso de instrumentos que pongan en peligro la salud o el patrimonio de las personas, explosivos, por ejemplo, afectación de sistemas de irrigación o aguas de consumo humano, si se aprovecha la condición de funcionario público. En Madre de Dios hubo un caso de un juez superior, un vocal, que en sus horas de trabajo y en sus horas libres iba a su concesión minera a trabajar minería. Saltó en los programas periodísticos. ¿Sería esta causal de agravación, esta agravante? Porque dice, si se aprovecha de la condición de funcionario público. No que sea funcionario público, sino que ese funcionario público se aproveche de la condición de tal para poder realizar actividades mineras. Me parece que no. Me parece que su condición de funcionario era distinto al aprovechamiento de esa función para realizar actividades mineras. Lo que sí era totalmente inaceptable es que utilice las horas que tiene que impartir justicia para sacar oro en la selva. Utiliza a menores de edad o a personas inimputables. Y la pena agravada es de 8 a 10 años de pena privativa de libertad y de 300 a 1000 días multa. El bien jurídico tutelado, el medio ambiente, sus componentes, agua, suelo, flora, fauna, aire, en existencia, y la calidad de ambiental. Este es el grado de concentración de los elementos físicos, químicos, biológicos que permiten establecer que el medio ambiente tiene determinadas condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. A eso se llama calidad ambiental. Y salud ambiental es aquel derecho que tenemos en conjunto de las personas para que las condiciones ambientales sean beneficiosas para la salud humana. Esa es la salud ambiental. ¿Qué es el medio? Bueno, el medio ambiente es conjunto de elementos físicos
químicos y biológicos de origen natural o antropogénicos que individual o asociadamente forman parte del medio donde desarrolla la vida. Es una visión, en esto hay la lucha de visión antropocéntrica y ecocéntrica que seguro